Nuestro proyecto de investigación es la caracterización del fenómeno de resonancia en circuitos RLC serie. Nosotros somos Miller Oliveros, de Ingeniería Eléctrica. José David, de Ingeniería Electrónica. Andrés Centeno, de Ingeniería Electrónica. Los materiales que vamos a utilizar en este laboratorio son un generador de señales, un osciloscopio, un multímetro, un banco de resistencias, un banco de capacitores, un banco de inductores o bobinas y cables para realizar las respectivas conexiones. Objetivo general: estudiar las características de un circuito RLC serie con una fuente alterna y el fenómeno de resonancia. Objetivos específicos: calcular teóricamente y experimentalmente la frecuencia de resonancia de un circuito RLC. Estudiar el efecto de la tensión en cada elemento del circuito, así como la corriente eficaz dada por la variación de la frecuencia de la fuente. Estudiar cómo cambia la frecuencia del circuito mediante la variación de la resistencia. El proyecto consta de 3 fases metodológicas. En nuestra primera fase vamos a determinar tanto teórica como experimentalmente la frecuencia de resonancia de un circuito RLC serie. Para esto realizaremos este montaje con una resistencia, una bobina y un capacitor conectados en serie. Bueno, escoja valores de RL y C, como por ejemplo estos que tenemos aquí, y con los valores de L y C calcule la frecuencia de resonancia teórica por medio de la ecuación que tenemos acá. Luego energicemos el circuito con una fuente de amplitud de voltaje constante y frecuencia variable. El circuito, la fuente la conectaríamos aquí. Luego variaríamos el valor de la frecuencia de la fuente hasta que lleguemos a la resonancia. ¿Cómo se hace esto? Midiendo con el multímetro el valor del voltaje en la resistencia y notando cuando este tenga un valor máximo. Entonces, sacamos el multímetro, la resistencia. También es necesario medir la tensión en los demás elementos, como lo es la bobina y el capacitor. Notaremos que cuando el circuito está en resonancia, la tensión de la bobina y la tensión del capacitor son iguales. Conectamos el multímetro en cada uno de los elementos. Este procedimiento lo debemos realizar para diferentes valores de R, L y C, por lo menos 3. Para de esta manera poder realizar las respectivas comparaciones entre los circuitos. En la segunda fase se verificará el cambio que se presenta en los valores medidos del circuito al cambiar la frecuencia a frecuencias cercanas a la resonancia. Para esto escogemos valores específicos de RL y C, por ejemplo los que se encuentran acá. Conectamos la fuente y variamos la frecuencia hasta que esté en resonancia. Podemos hacer eso solo calculando la frecuencia teórica y poniéndola en el generador de señales. Después escogemos diferentes valores de frecuencia por encima de la resonancia y por debajo de la resonancia, y se realizan las siguientes mediciones. Se va a medir el voltaje en cada elemento con el multímetro. Realizamos esas conexiones y después de medir los voltajes en cada elemento, vamos a utilizar el osciloscopio para medir experimentalmente el desfase entre tensión y corriente. Para medir el desfase entre el voltaje de la fuente y la corriente del circuito, que en realidad no se puede medir la corriente del circuito sino el voltaje de la resistencia, se conecta el canal 1 del osciloscopio a la entrada de la fuente y el canal 2 en paralelo con la resistencia. Después se utilizan los cursores. Se pone el cursor 1 en un pico de la onda del canal 1, o sea, de la onda medida por el generador de señales, y el segundo cursor en la onda que mide el voltaje de resistencia. Después se halla delta de T, restando T1 menos T2, y con este delta de T se halla el desfase con esta fórmula. Si da mayor a pi o menor a pi, porque están radianes, se normaliza. Con los valores medidos realizamos cálculos experimentales de las reactancias con estas
fórmulas. Primero calculamos la corriente que pasa por el circuito con el voltaje de resistencia y la resistencia. Calculamos las reactancias y con estos valores, resistencia y reactancias, calculamos la impedancia. También podemos calcular la magnitud de la impedancia y el ángulo de la impedancia. Hay que tener en cuenta que el ángulo de la impedancia tiene que ser igual al desfase medido anteriormente. En la tercera fase metodológica de este proyecto observaremos si la frecuencia de resonancia cambia con respecto a la resistencia. Para eso tomaremos dos valores de resistencia y haremos las dos fases anteriormente mencionadas. Se graficará la corriente versus la frecuencia que obtengamos en las resistencias. Después calcularemos la magnitud de la tensión en la bobina y la tensión en el capacitor y haremos un gráfico de estas tensiones versus la frecuencia. Ahora se calculará la potencia disipada por el circuito. Como es un circuito RLC, la parte que solamente me va a disipar es la resistencia porque los demás son elementos amenazadores. Entonces utilizamos esta fórmula de potencia es igual a V al cuadrado sobre R, donde V va a ser la tensión, mediana resistencia y R va a ser la resistencia que tenemos. Y así concluiremos esta parte.